Todo comenzó con una charla relajada que pronto se convirtió en pasión. Pero a las 2 de la madrugada, algo salió terriblemente mal. De repente, Belina llamó a una ambulancia. Kirill estaba convulsionando, pálido y sin responder. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por más de 1 hora para salvarlo. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra historia real escalofriante. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Burgas, en Bulgaria, para conocer un caso criminal que no solo es único, sino también intrigante. Con giros inesperados y momentos que te dejarán sin aliento, este caso generó intensos debates en Internet sobre el veredicto final. A simple vista, la historia parece sencilla, pero en realidad es inquietante y, para ser honestos, un poco extraña. Si alguna vez has escuchado sobre casos donde un esposo termina en una situación trágica por culpa de su esposa, este tiene un giro tan inesperado que te hará replantearte todo. Así que, ¿cuál es la verdad detrás de este caso tan peculiar? Acompáñanos mientras lo exploramos juntos. No te lo pierdas. Antes de entrar en materia, no te olvides de darle a *me gusta*, dejar un comentario y suscribirte. Y oye, comparte esta historia con tus amigos, porque es demasiado buena para quedártela solo para ti. Así que, así empezó todo. Aleksandar, nacido en 1994, era un universitario graduado de la ciudad de Burgas. Después de terminar sus estudios, trabajó un tiempo como maquinista antes de asociarse con 2 amigos para montar un negocio de venta de camisetas y sudaderas para hombres. Alegre, divertido y con un encanto natural, Aleksandar era de esas personas que atraen a la gente sin esfuerzo. Con su buen looks y su labia, no tenía problemas para conquistar a las mujeres. Su confianza y carisma hacían que muchas chicas se derritieran, y él no se hacía el difícil. Para Aleksandar, el amor era sencillo: probar cosas, y si funcionaba, genial, si no, seguía adelante. Cuando llegó la pandemia en 2020, Aleksandar se encontró con mucho tiempo libre en casa. Para mantenerse activo, se apuntó a una clase de fitness en línea organizada por un gimnasio local. La aplicación le permitía elegir un entrenador personal y, como era de esperar, eligió a la más atractiva, Nadezhda, una viuda de 39 años y una de las entrenadoras más populares. Al principio, las sesiones en línea, 2 veces por semana, eran puramente profesionales. Pero con el tiempo, Aleksandar y Nadezhda empezaron a intercambiar números de teléfono, a chatear fuera de clase y a conectar de otra manera. A principios de 2021, cuando las cosas empezaron a volver a la normalidad, decidieron verse en persona para salir y hacer ejercicio juntos. Ahora bien, Aleksandar estaba acostumbrado a conquistar mujeres con facilidad, pero Nadezhda era diferente. Habiendo estado casada 2 veces, veía a través de sus típicos movimientos de seducción. Aleksandar lo intentó todo, pero su encanto no fue suficiente para conquistarla emocionalmente. Entonces, Aleksandar decidió ser directo. Le propuso quedar en una habitación de hotel para una cita. Nadezhda no se inmutó. «Si solo quieres divertirte, no hay problema», le dijo. «Pero no esperes que me enamore de ti, ya dejé atrás todos esos juegos de corazón». Y así, empezaron a verse en habitaciones de hotel, solo por diversión, sin compromisos. Aleksandar ni siquiera dudaba en dejarle propinas después, tratando los encuentros como una transacción lúdica. En abril de 2021, cuando el gimnasio reabrió, la atención de Aleksandar cambió. Esta vez, se fijó en una de las entrenadoras personales, que resultó ser la mejor amiga de Nadezhda, una mujer de 35 años llamada Belina. Al igual que Nadezhda, Belina era viuda, pero tenía un hijo que vivía con sus padres en la ciudad de Aitos. Belina era impresionante, sexy y súper amigable, lo que solo aumentaba su atractivo. Aleksandar no pudo ocultar su interés e incluso le preguntó a Nadezhda varias veces: «¿Puedo cambiar a mi entrenador personal por Belina?». A Nadezhda no le importó. Intrigada y quizás un poco divertida, le dijo: «Adelante. Incluso puedes usar tus sesiones pagadas para hacer el cambio». Poco después, Belina se hizo cargo de las sesiones de entrenamiento de Aleksandar. Hacían ejercicio juntos, levantaban pesas, sudaban codo con codo y se daban consejos informales sobre salud entre serie y serie. Aleksandar intentó usar su encanto habitual, pero a pesar de la energía coqueta y sensual de Belina, ella nunca aceptó sus sugerencias de quedar en el hotel.
No es que Belina no estuviera interesada, lo estaba. Pero no era de las que se lanzan a algo casual. Para ella, una relación tenía que ser lo primero, y si las cosas se ponían serias, tal vez el matrimonio antes de que pasara algo en el dormitorio. Esto frustraba a Aleksandar, y se lo confesó a Nadezhda. Ella simplemente se encogió de hombros y le dijo: no todas las mujeres buscan diversión casual. ¿Por qué no intentas salir con ella? Quién sabe, puede que funcione. Por su parte, Belina le había confesado a Nadezhda que le gustaba a Aleksandar. Así que Nadezhda lo animó, diciéndole: solo tienes que lanzarte, a ella también le gustas. En junio de 2021, después de unas 6 semanas de conocerse y salir juntos, Aleksandar y Belina se convirtieron oficialmente en pareja. Curiosamente, Belina no tenía ni idea de las citas que Aleksandar había tenido en el hotel con Nadezhda. Para ella, su relación era estrictamente profesional, solo un entrenador y su cliente. En resumen, a las 3 semanas de salir juntos, Belina ya estaba completamente enamorada de Aleksandar. El tipo era un seductor, no había duda. Aleksandar sabía exactamente cómo ganarse su corazón: palabras románticas, regalos sorpresa como flores y dinero de bolsillo, su comida favorita entregada de improviso y llamadas nocturnas solo para decirle que le extrañaba y la amaba. Incluso llegó a colgar una pancarta en su puerta que decía: Belina, te amo. Belina se sentía como una reina en el mundo de Aleksandar. A pesar de los 9 años de diferencia, esperaba con ansias que le propusiera matrimonio. Incluso Nadezhda estaba convencida de que Aleksandar estaba locamente enamorado de su mejor amiga. Después de todo, ya ni siquiera le pedía que se vieran en hoteles, así que parecía que esta vez iba en serio con Belina. Nadezhda tenía la esperanza de que su historia terminara en boda. Y Aleksandar jugó bien sus cartas. Después de poco más de un mes de relación, Belina aceptó salir a cenar con él en un elegante restaurante de hotel. Todo salió perfecto. La cena, la atmósfera, la conexión entre ellos. Y al final de la noche, Aleksandar tenía un as bajo la manga: había reservado una habitación. Durante la velada, en el momento justo, sacó un anillo de diamantes y se lo deslizó en el dedo a Belina. Ella se quedó sin palabras, completamente en shock. Esa noche decidió entregarse por completo, convencida de que pronto sería su esposa. Se quedaron 2 noches en el hotel, y Aleksandar no dejó de hacerla sentir como el centro de su universo. Ni una sola vez miró su teléfono, solo tenía ojos para ella. Le cantó canciones románticas, la llenó de atenciones y le hizo creer que el amor era real. Al día siguiente, Belina no tardó en contarle todo a Nadezhda, sonrojándose y emocionada por lo especial que había sido. Su mejor amiga no podía estar más feliz por ella. Pero apenas una semana después de esa escapada de ensueño, Aleksandar desapareció. Dejó de ir al gimnasio, su número estaba inactivo y nadie sabía nada de él. Preocupada, Belina le pidió a Nadezhda que la acompañara a su tienda de camisetas a principios de agosto de 2021. Cuando llegaron, un compañero de trabajo de Aleksandar soltó la bomba: Aleksandar estaba en Rumanía, con otra novia. Llevaba 3 días allá, y nadie sabía cuándo volvería. Belina sintió que el suelo se le movía. Decididas a obtener respuestas, las dos fueron hasta la casa de Aleksandar. Allí vivía con su hermanastro, Kirill, junto con la esposa e hijo de este. Y lo que descubrieron fue aún peor: Aleksandar ya tenía novia, una doctora llamada Ralitza. Kirill, notando la angustia de Belina, le dio otro número de Aleksandar y le dijo: si el que tienes no funciona, prueba con este. Pero cada vez que llamaba, rechazaban la llamada. Incluso cuando Kirill intentó comunicarse, Aleksandar lo ignoró por completo. Al final, Belina solo pudo dejar su número a Svetlana, la esposa de Kirill, pidiéndole que le dijera a Aleksandar que la llamara cuando volviera. Con el corazón destrozado y sin entender nada, no le quedó más que esperar respuestas, aunque en el fondo sospechaba que jamás las recibiría. El mes siguiente fue un infierno. Belina no podía sacudirse la tristeza ni la frustración de haber sido utilizada por un hombre más joven. Todo había sido un juego. Todo ese romance, las promesas, las canciones, solo una estrategia para ganarse su confianza y luego desaparecer. Lloró incontables veces en brazos de Nadezhda, pero nada parecía aliviar su dolor. A pesar de todo, no podía evitar llamarlo o enviarle mensajes. Sabía que probablemente era inútil, pero la necesidad de una explicación era más fuerte. Una vez,
Alexandar contestó por error y con total indiferencia le dijo: «Te llamo luego, seguro fue un toque sin querer», antes de colgar. Sus mensajes siempre aparecían como leídos, pero nunca había respuesta. Su rabia crecía cada vez más. A veces se imaginaba cara a cara con Alexandar, diciéndole todo lo que pensaba, o incluso abofeteándolo. En noviembre de 2021, Kirill la llamó con una noticia que la dejó sin aliento: Alexandar se iba a casar. Probablemente la boda sería en Rumanía, y si Belina quería, podía ir a la dirección que le había dado para enfrentarlo antes de la recepción. Pero a esas alturas, Belina ya no tenía interés en hacer una escena. En lugar de eso, le pidió a Kirill que se reunieran en persona para contarle todo con más detalle. Kirill aceptó, y se encontraron en el gimnasio donde trabajaban Belina y Nadezhda. Ahí, le confirmó lo inevitable: Alexandar se casaría en marzo de 2022, en solo 4 meses. Ver a Belina tan destrozada le tocó el corazón a Kirill. Una semana antes de Año Nuevo, ella lo invitó a reunirse nuevamente, esta vez a solas. Con el tiempo, los encuentros se hicieron más frecuentes. Kirill, de 32 años y casado, sintió una extraña necesidad de consolarla. Al principio, solo era un hombro en el que llorar, pero poco a poco se convirtió en algo más íntimo. Empezó a visitarla en su casa de alquiler, donde sus largas conversaciones se transformaron en momentos de vulnerabilidad, y finalmente, en algo físico. No pasó mucho tiempo antes de que Nadezhda lo notara. Empezó a sospechar cuando una noche sorprendió a Belina en una videollamada con Kirill, sonriendo de esa manera que solo alguien enamorado lo hace. Alarmada, le advirtió: «Estás jugando con fuego. Él tiene esposa e hijos. No arrastres a gente inocente solo porque estás dolida. La venganza no es la respuesta». Pero Belina minimizó sus preocupaciones. «Solo me está consolando», respondió sin darle importancia. «No es venganza ni nada por el estilo, solo 2 amigos hablando. ¿Qué hay de malo en eso?». Nadezhda no quedó convencida. Y cuando insistió, Belina explotó. «Eres una hipócrita», soltó con furia. «No creas que no sé que tú también ibas a hoteles con Alexandar. Vi tus mensajes en su teléfono. Se lo pasaban bien en habitaciones de hotel. ¿Por qué no me advertiste de que era un mujeriego? ¿Por qué te quedaste callada? ¿Fue a propósito? ¿Era una especie de trampa para burlarse de mí? Tú también estabas en el juego». Nadezhda se quedó en shock. No esperaba ese ataque. Optó por el silencio para evitar que la situación escalara aún más. Pero después de esa noche, su amistad se rompió por completo. Dejaron de hablarse, se evitaban, cada una siguió su camino. El 1 de febrero de 2022, Belina y Kirill planearon pasar la noche juntos en la casa de alquiler de ella. Parecía la ocasión perfecta, ya que la esposa e hijos de Kirill habían viajado a Rumanía para ayudar con los preparativos de la boda de Alexandar. Kirill se quedaría algunos días más por trabajo antes de reunirse con ellos. Esa noche, Kirill quiso impresionar. Llevó algunas sustancias para mejorar el rendimiento y un líquido especial, prometiéndole a Belina que haría que su noche fuera inolvidable. Para ponerle en contexto, Kirill era delgado, medía unos 168 cm, mientras que Belina, más alta con sus 174 centímetros, tenía una complexión más robusta. Todo comenzó con una charla relajada que pronto se convirtió en pasión. Pero a las 2 de la madrugada, algo salió terriblemente mal. De repente, Belina llamó a una ambulancia. Kirill estaba convulsionando, pálido y sin responder. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por más de 1 hora para salvarlo. Sin embargo, fue en vano. La noticia oficial fue devastadora: Kirill había muerto durante su noche con Belina. Cuando la noticia se difundió, su esposa, Svetlana, regresó inmediatamente de Rumanía. Alexandar y otros familiares también llegaron para apoyarla. La policía interrogó a Belina, quien explicó que Kirill probablemente había sufrido una sobredosis de las sustancias que consumía. Admitió que ella también las había probado por primera vez esa noche, por sugerencia suya. Los exámenes médicos confirmaron una alta cantidad de drogas en su organismo, pero los médicos descartaron la sobredosis como causa de muerte. En su lugar, determinaron que Kirill había muerto por asfixia, debido a una fuerte restricción en su respiración. Ahí comenzaron las preguntas. No había señales de estrangulamiento ni huellas de manos en su cuello.
La policía empezó a sospechar que Belina podría haberlo asfixiado con una almohada, quizá como una forma de venganza contra Alexandar. Sin embargo, ella lo negó rotundamente, insistiendo en que no había hecho nada. Para aclarar las dudas, su abogado pidió una nueva inspección de la escena. Los investigadores revisaron la habitación, el colchón y las almohadas. Pero no encontraron nada que indicara que se usó una almohada para asfixiarlo. No había rastros de saliva ni signos de presión. Además, las grabaciones de las cámaras de vigilancia confirmaron que Belina no había salido de la casa desde que Kirill llegó hasta que llamó a la ambulancia. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le causó problemas para respirar a Kirill? Aquí es donde Belina hizo una confesión que dejó a todos helados. Explicó que, en medio de su intensa relación aquella noche, Kirill le había pedido que presionara su pecho contra su rostro. Ella accedió, sin imaginar que estaba aplicando demasiada presión. Cuando Kirill empezó a convulsionar, pensó que era parte del placer del momento y siguió, sin darse cuenta de que en realidad él estaba luchando por respirar. En verdad, Kirill intentaba desesperadamente apartarla, pero ella malinterpretó sus movimientos. Cuando finalmente notó que algo no iba bien, ya era tarde. Kirill estaba inmóvil, pálido, sin fuerzas. Entró en pánico, intentó despertarlo, lo sacudió, le habló, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando, desesperada, llamó a una ambulancia. Durante casi una hora, Kirill permaneció inconsciente. Belina no dejaba de temblar, sin saber qué hacer. Más tarde insistió en que jamás quiso hacerle daño, que todo fue un trágico accidente. Incluso mencionó que la diferencia de complexión entre ambos pudo haber influido. Él, más delgado y de menor estatura, simplemente no tuvo la fuerza para quitársela de encima. Pero en el tribunal, Svetlana, la esposa de Kirill, no quiso escuchar excusas. Llena de ira y dolor, acusó a Belina de haber planeado todo, asegurando que esto no era más que una venganza por la boda de Alexandar. También culpó a Alexandar mismo, diciendo que él, indirectamente, tenía responsabilidad en la muerte de su esposo. La familia de Kirill estaba convencida de que Belina, destrozada por el compromiso de Alexandar, había seducido a Kirill con la intención de herirlo y luego lo había matado a propósito. Como si las cosas no fueran lo suficientemente mal para Belina, Nadezhda fue llamada a testificar, y su testimonio la dejó aún más expuesta. Pintó un retrato completamente distinto de su antigua amiga. Dijo que Belina no era el tipo de persona que se involucraba en relaciones sin compromiso ni sentimientos. Recordó cómo, en su momento, incluso con Alexandar, Belina nunca quiso entregarse por completo. Según Nadezhda, su comportamiento solo podía explicarse por amargura y resentimiento tras enterarse del compromiso de Alexandar. Pero Belina no dejó de negar todas esas acusaciones. Dijo que realmente le gustaba Kirill, que había sido un apoyo en el peor momento de su vida. Con él encontró consuelo, paz, un refugio en medio de su dolor. Insistió en que nunca hubo venganza de por medio y que jamás habría querido lastimarlo. Aún así, el tribunal no lo vio de la misma manera. El 5 de agosto de 2022, el Tribunal Superior Regional de Burgas la declaró culpable de homicidio intencional por asfixia y la condenó a 15 años de prisión sin derecho a reducción de pena. El veredicto no dejó satisfecho a nadie. La familia de Kirill esperaba cadena perpetua, convencidos de que la justicia debía ser más severa. Mientras tanto, Belina y su abogado apelaron un mes después, insistiendo en que todo había sido un accidente terrible. Pero al final, el tribunal ratificó la condena, y Belina no tuvo más opción que aceptar su destino. ¿Y Alexandar? Nunca enfrentó ninguna consecuencia por su papel en todo esto. Siguió con su vida, como si nada hubiera pasado, mientras muchos se preguntaban si realmente se había hecho justicia. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Puedes comentar a continuación.